Nunca olvidaré el día que recibí aquella carta. Fue una tarde de octubre, mientras el sol de Madrid comenzaba a ocultarse tras los edificios de mi barrio en Chamberí. La boda con Teresa había sido apenas 3 meses atrás, un evento espectacular en una finca en las afueras de la ciudad. Sus padres, Dolores y Ramón Vega, habían insistido en encargarse de todos los gastos. «Es nuestra única hija», repetía doña Dolores cada vez que intentábamos hablar del presupuesto. «Queremos darle la boda que se merece». Y vaya que lo hicieron. Contrataron al chef Martín Berasategui, reservaron una finca que parecía sacada de una película de época, y la decoración habría puesto celosa a cualquier familia de la alta sociedad madrileña. Yo me sentía incómodo con tanto derroche, pero ellos insistían en que no me preocupara, que era su regalo para nosotros. Aquel día, mientras revisaba el correo, encontré un sobre color marfil con el sello de la empresa de don Ramón. Lo abrí sin darle mayor importancia, pensando que sería alguna invitación para una cena familiar o quizás documentos relacionados con el piso que habíamos estado mirando cerca de la Puerta del Sol. Pero lo que encontré dentro me dejó helado. «Estimado Alejandro», comenzaba la carta escrita con la pulcra letra de mi suegro. «Como sabrás, los gastos de la boda han ascendido a 160.000 euros. Como yerno y ahora cabeza de familia junto a nuestra hija, consideramos que es tu responsabilidad asumir estos costes. Adjuntamos todas las facturas para tu referencia. Esperamos que puedas realizar el pago lo antes posible o establecer un plan de pagos mensual. Un cordial saludo, Ramón Vega». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿160.000 euros? ¿Una boda que ellos habían insistido en pagar ahora se convertía en mi deuda? Me senté en el sofá, intentando calmar los latidos de mi corazón. Teresa llegaría pronto de su turno en el hospital donde trabajaba como pediatra, y no tenía idea de cómo darle esta noticia. Miré las facturas adjuntas: el catering, 42.000 euros, la finca, 35.000 euros, las flores, 12.000 euros, cada número era más absurdo que el anterior. Con mi sueldo de profesor universitario, pagaría esa cantidad en ¿20 años? ¿30? Me serví un vaso de vino tinto, un Ribera del Duero que había comprado para celebrar nuestro 3er mes de casados. ¡Qué ironía! Mientras el líquido bajaba por mi garganta, intenté poner mis pensamientos en orden. Algo no cuadraba. Los Vega nunca habían mencionado ningún tipo de reembolso durante los preparativos. Al contrario, habían rechazado categóricamente cualquier ofrecimiento económico por mi parte o por la de mis padres. Revisé nuevamente las facturas. Algunas tenían fechas de hace más de un año, cuando ni siquiera nos habíamos comprometido oficialmente. ¿Por qué habrían contratado servicios tan costosos con tanta antelación sin consultarnos? Y más importante aún, ¿por qué ahora, 3 meses después de la boda, me enviaban esta carta exigiendo el pago? Recordé entonces las palabras de mi amigo Carlos, abogado especializado en derecho familiar. «Los Vega tienen fama de ser duros en los negocios», me había dicho durante la despedida de soltero. «Ten cuidado, Alejandro. No todo lo que brilla es oro». En ese momento, escuché la llave girando en la cerradura. Teresa entró con su bata blanca aún puesta y el cabello recogido en una coleta despeinada. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. «¿Qué pasa, Ale? Parece que hubieras visto un fantasma». Le extendí la carta sin decir palabra. La vi leer, sus ojos avellana abriéndose cada vez más. Cuando terminó, se dejó caer en el sillón frente a mí. «Esto tiene que ser un error», murmuró. «Mis padres jamás harían algo así». «Pues lo han hecho», respondí, intentando controlar mi voz. «Y ahora esperan que paguemos una fortuna por una boda que nunca quisimos que fuera tan extravagante». Teresa tomó su móvil y marcó el número de su madre. Puso el altavoz mientras esperábamos que contestara. Tras 3 tonos, la voz melosa de doña Dolores llenó nuestro pequeño salón. «Teresa, cariño. ¿Qué tal el trabajo hoy?» «Mamá, acabo de leer la carta que papá le envió a Alejandro». «¿Qué significa esto?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de doña Dolores cambió, volviéndose más fría y calculadora. «Tu padre y yo hemos hablado largo y tendido sobre esto,
Teresa. La boda fue un gasto importante, y es justo que Alejandro asuma su responsabilidad como hombre de la casa. Sentí que la sangre me hervía. ¿Hombre de la casa? ¿En qué siglo vivíamos? Pero ustedes insistieron en pagar todo, protestó Teresa, con lágrimas formándose en sus ojos. Nunca mencionaron que esperaban que lo devolviéramos. Eso se da por sentado, hija. Es la tradición. Además, ahora que Alejandro está considerando esa plaza de profesor titular, seguro que puede permitírselo. Me quedé helado. ¿Cómo sabían de la plaza? Era información confidencial que solo había compartido con Teresa hace una semana. Algo no cuadraba en todo esto. «Hablaremos mañana, mamá», dijo Teresa antes de colgar. Se volvió hacia mí, con una expresión que nunca había visto en su rostro. «Algo está pasando, Ale. Mis padres nunca han sido así». Asentí lentamente, mientras una idea comenzaba a formarse en mi cabeza. Recordé una conversación que había escuchado por casualidad durante el ensayo de la boda. Don Ramón hablaba en voz baja con su socio, Antonio, en un rincón del jardín. «Las inversiones en Colombia no están saliendo como esperábamos», había dicho. «Si no recuperamos ese dinero pronto, Inversiones Vega se irá a pique». Quizás esta carta no era solo un intento de estafarnos. Quizás los Vega estaban realmente desesperados. «Creo que tus padres están en problemas, Teresa», dije finalmente. «Y creo que sé cómo averiguarlo». Mientras abrazaba a mi esposa, que sollozaba en mis brazos, me di cuenta de que esta carta había cambiado todo. Ya no éramos solo una pareja recién casada construyendo nuestro futuro. Ahora estábamos en medio de una guerra que no habíamos pedido, contra las personas que menos esperábamos. Y yo no tenía intención de perder. Esa noche apenas dormí. Teresa se quedó dormida entre lágrimas, pero yo pasé horas mirando al techo, repasando mentalmente cada interacción con mis suegros durante el último año. Como profesor de Historia Económica en la Universidad Complutense, estaba acostumbrado a analizar patrones y conectar eventos aparentemente aislados. Y algo en esta situación no encajaba. Al amanecer, mientras Teresa seguía durmiendo, me levanté sigilosamente y fui a mi estudio. Teníamos una caja con todos los recuerdos de la boda, fotos, invitaciones, y también algunas notas y correos impresos que habíamos intercambiado con los Vega durante los preparativos. Necesitaba pruebas de que ellos habían insistido en pagar todo sin mencionar nunca un reembolso. Entre los papeles encontré un correo electrónico que doña Dolores me había enviado 6 meses antes de la boda. «Querido Alejandro, insistimos en que no te preocupes por los gastos. Es nuestro regalo para ustedes. Ramón y yo estamos en una situación económica privilegiada y queremos darle a nuestra hija la boda de sus sueños». Lo guardé junto con otros 3 mensajes similares. Luego recordé algo más. Mi cuñado, Miguel, el hermano menor de Teresa, había venido a cenar un mes antes de la boda. Después de varias copas de vino, se había vuelto inusualmente hablador. «Mi padre está obsesionado con esta boda», había dicho con cierto resentimiento. «Está gastando una fortuna cuando en la empresa están recortando personal. Pero ya sabes cómo es, todo apariencias». En ese momento no le di importancia, pero ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. Necesitaba hablar con Miguel. Le envié un mensaje: «¿Podemos vernos para un café? Es importante». Su respuesta llegó casi de inmediato: «¿Café o algo más fuerte? Te espero en La Malquerida a las 10». La Malquerida era un pequeño bar en Malasaña donde Miguel solía reunirse con sus amigos artistas. A las 10 en punto entré en el local, con sus paredes cubiertas de carteles vintage y su aroma a café recién hecho. Miguel estaba sentado al fondo, con su habitual aspecto desaliñado, barba de varios días, camiseta de algún grupo indie y esa expresión de perpetuo aburrimiento. «Buenos días, cuñado», me saludó sin levantarse. «¿Qué es tan importante que te hace madrugar un sábado?». Me senté frente a él y fui directo al grano. «Tus padres me han enviado una carta exigiendo que les pague 160.000 euros por la boda». Miguel casi escupió el café que estaba bebiendo. Sus ojos se abrieron como platos y luego se echó a reír, una risa amarga.
Joder, están peor de lo que pensaba, dijo finalmente, secándose una lágrima. Pero no me sorprende. ¿A qué te refieres? Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Inversiones Vega está en quiebra, Alejandro. Mi padre lleva años haciendo malabares financieros, pero la crisis en Colombia fue la puntilla. Perdieron casi todo en unas tierras que compraron para construir un resort de lujo. Resulta que la zona era inestable geológicamente y ningún banco quiere financiar el proyecto ahora. Sentí un escalofrío. Mis sospechas se confirmaban, pero la situación era peor de lo que imaginaba. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde siempre. ¿Por qué crees que me fui de casa a los 18 y nunca acepté trabajar en la empresa familiar? Alejandro, mi padre es un depredador financiero. Ha estafado a socios, ha evadido impuestos. Y ahora, al parecer, ha decidido estafar a su propio yerno. Recordé entonces que don Ramón presumía siempre de sus conexiones políticas. Aquel político local que vino a la boda, el primo que trabajaba en Hacienda. Miguel, ¿hay algo más que deba saber? Mi cuñado dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Mi padre está siendo investigado por fraude fiscal. Aún no es público, pero tengo un amigo en la fiscalía que me lo confirmó hace un par de semanas. Los Vega necesitan dinero rápido, y parece que han decidido que tú eres su tabla de salvación. Procesé la información mientras pedíamos otro café. Si los Vega estaban siendo investigados, cualquier movimiento financiero sospechoso podría complicar aún más su situación. ¿Y Teresa? ¿Crees que ella sabe algo de esto? Miguel negó con la cabeza. Mi hermana siempre ha vivido en una burbuja. Mis padres se aseguraron de ello. Estudió en los mejores colegios, luego medicina, siempre rodeada de gente adecuada. Probablemente sea la única persona honesta en toda la familia. Eso coincidía con lo que yo conocía de Teresa. A pesar de su apellido, siempre había sido sencilla, trabajadora, ajena a las maniobras de sus padres. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel, observándome con curiosidad. Aún no lo sé, respondí honestamente. Pero no pienso pagar ni un euro por una boda que ellos insistieron en regalar. Ten cuidado, Alejandro, me advirtió Miguel con expresión seria. Mi padre no se detiene ante nada cuando se trata de dinero. Y mi madre, bueno, ella es la verdadera estratega de la familia. Mientras caminaba de regreso a casa, llamé a mi amigo Carlos, el abogado. Le conté toda la situación y le pregunté qué opciones tenía. Primero, no firmes nada ni hagas ningún pago, me aconsejó. Si lo que me dices es cierto, no tienen ningún caso legal contra ti. Pero necesitamos más información sobre la situación financiera de Inversiones Vega. Mi cuñado dice que están siendo investigados por fraude fiscal. Eso complica las cosas, para ellos. Mira, tengo un contacto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Déjame hacer algunas consultas y te llamo mañana. Cuando regresé al apartamento, Teresa estaba en la cocina preparando tortilla de patatas, su receta reconfortante por excelencia. Su rostro mostraba signos de haber llorado más, pero parecía más serena. He estado pensando, Ale, dijo mientras batía los huevos, y esto no tiene sentido. Mis padres nunca han sido así conmigo. Algo debe estar pasando. Me acerqué y la abracé por detrás, apoyando mi barbilla en su hombro. He hablado con Miguel esta mañana. Teresa dejó de batir y se giró para mirarme, sorprendida. Con mi hermano. Ustedes apenas se hablan. Pues hoy hemos tenido una conversación muy interesante, respondí, y procedí a contarle todo lo que Miguel me había revelado. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Teresa pasaba de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una mezcla de dolor y rabia. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé. ¿Toda mi vida ha sido una mentira? No, mi amor. Tus padres te quieren, a su manera. Pero parece que están desesperados. Teresa dejó el plato de tortilla en la mesa y se sentó, con los hombros caídos. ¿Qué vamos a hacer, Ale? No podemos pagar esa cantidad, pero tampoco quiero denunciar a mis propios padres. Me senté junto a ella y tomé sus manos entre las mías.
No tendremos que llegar a eso, le aseguré. Tengo un plan. Pero necesito que confíes en mí, Teresa. Y que estés preparada para lo que pueda pasar. Teresa me miró con esos ojos avellana que me habían enamorado desde el primer día, ahora brillantes por las lágrimas contenidas. Asintió lentamente. Confío en ti, Alejandro. Siempre lo he hecho. Mientras comíamos en silencio, mi mente trabajaba a toda velocidad. Los Vega habían cometido un grave error al subestimarme. Pensaron que, como profesor universitario, sería fácil de intimidar. No sabían que, antes de dedicarme a la academia, había trabajado 5 años en banca de inversión. Conocía perfectamente cómo funcionaban los entresijos financieros, y ahora iba a usar ese conocimiento para proteger a mi familia. Mañana comenzaría mi contraataque. El lunes por la mañana me levanté antes del amanecer. Teresa aún dormía cuando salí del apartamento rumbo a la facultad. Había pedido acceso a la biblioteca desde primera hora para consultar algunos documentos que necesitaba para mi investigación, pero la verdad es que tenía otros planes. Mi primer paso fue llamar a Carlos desde mi despacho. Mi amigo ya tenía noticias para mí. Tenías razón, Alejandro, me dijo sin preámbulos. Inversiones Vega está en la cuerda floja. Según mi contacto en la CNMV, han incumplido varios requisitos de transparencia y hay indicios de que han estado maquillando sus cuentas durante al menos 3 años. ¿Qué tan grave es la situación? Bastante mala. Mi contacto estima que tienen deudas por unos 5 millones de euros y prácticamente ningún activo líquido. El resort en Colombia está paralizado y nadie quiere tocarlo. Hice algunos cálculos mentales. Si los Vega estaban intentando cobrarme 160.000 euros, eso apenas sería un parche temporal para sus problemas. Estaban realmente desesperados. ¿Qué me recomiendas hacer? Legalmente, no tienen ningún caso contra ti, respondió Carlos. Pero si quieres detenerlos definitivamente, necesitas pruebas de que intentaron estafarte. La carta es un buen comienzo, pero sería mejor si pudieras conseguir que admitan sus intenciones de alguna manera. Recordé entonces que don Ramón siempre presumía de ser infalible en los negocios. Era un hombre orgulloso, el típico patriarca que no podía concebir que alguien le llevara la contraria, especialmente alguien que consideraba inferior, como un simple profesor. Creo que tengo una idea, le dije a Carlos. ¿Podrías redactarme una carta formal rechazando su demanda y citando específicamente que nunca hubo un acuerdo previo de pago? Claro, te la envío esta tarde. Pero, Alejandro, ten cuidado. Si lo que dice Miguel es cierto y están siendo investigados, estarán nerviosos. La gente nerviosa comete estupideces. Después de colgar, revisé mi correo electrónico. Había recibido un mensaje de un antiguo compañero de la banca de inversión que ahora trabajaba en el periódico económico más importante de España. Le había escrito la noche anterior para tantear el terreno. Interesante lo que me cuentas, decía su respuesta. Si tienes pruebas concretas, podríamos investigarlo. Las caídas de imperios familiares siempre venden periódicos. Le respondí que me diera unos días para recopilar la información necesaria. No quería usar esta carta hasta estar seguro de que era imprescindible. Mi siguiente llamada fue a un antiguo alumno que ahora trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de una multinacional. Le pregunté, hipotéticamente, qué pasaría si un profesor universitario recibiera una oferta de trabajo significativamente mejor. Como esperaba, me confirmó que la universidad tendría que igualar la oferta o arriesgarse a perder al docente. Con esa información, me dirigí al despacho del decano, el profesor Martínez, un hombre de unos 60 años con quien tenía buena relación. Buenos días, profesor García, me saludó con su habitual formalidad. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué que había recibido una oferta de una universidad privada con un salario considerablemente mayor. Era mentira, por supuesto, pero necesitaba esa carta para mi plan. Vaya, es una pena oír eso, respondió el decano con genuina preocupación. Usted es uno de nuestros mejores profesores de historia económica. ¿Puedo preguntar de qué universidad se trata? Mencioné una conocida institución privada con sede en Barcelona. El decano asintió pensativamente.
Veré qué puedo hacer, profesor García. No queremos perderle. Le enviaré una propuesta formal esta semana. Perfecto. Mi plan estaba en marcha. Ahora necesitaba hablar con Teresa. Ella tenía que estar completamente de mi lado para lo que venía. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Teresa en el salón con una expresión que no supe interpretar. Sobre la mesa de centro había una carpeta que no reconocí. Miguel vino a verme al hospital, dijo antes de que pudiera preguntar. Me trajo esto. Abrí la carpeta y me encontré con documentos financieros de Inversiones Vega, balances, informes de auditoría, correos electrónicos internos. Una mina de oro para cualquier investigación fiscal. ¿Tu hermano te dio todo esto? Teresa asintió, con los ojos brillantes de determinación. Dice que lleva años recopilando información. Que siempre supo que algún día papá cruzaría la línea. Hojeé los documentos, asombrado por su valor. Había evidencia clara de falsificación contable, desvío de fondos e incluso pagos a políticos locales. Teresa, esto es dinamita pura. Si esto llega a manos equivocadas, tus padres podrían ir a la cárcel. Lo sé, respondió con voz firme. Y también sé que nunca usaríamos esto a menos que fuera absolutamente necesario. Pero quiero que tengas todas las cartas en la mano, Alejandro. Mis padres han intentado manipularnos, y no lo voy a permitir. La miré con admiración. Esta mujer, que había crecido en una burbuja de privilegios, estaba dispuesta a enfrentarse a su propia familia por hacer lo correcto. Me recordó por qué me había enamorado de ella. Tengo un plan, le dije, sentándome a su lado. Pero necesito que sepas exactamente en qué consiste y que estés de acuerdo con cada paso. Durante la siguiente hora, le expliqué detalladamente mi estrategia. Teresa escuchó atentamente, haciendo preguntas perspicaces y sugiriendo mejoras en algunos puntos. Al final, asintió con determinación. Hagámoslo. Al día siguiente, recibí la carta formal de Carlos rechazando la demanda de los Vega. Era un documento contundente, citando leyes específicas y dejando claro que cualquier intento de coacción sería denunciado. También recibí un correo del decano con una propuesta para aumentar mi salario en un 30% si me quedaba en la Complutense. Era el momento de pasar a la acción. Llamé a don Ramón a su número personal. Alejandro, contestó con evidente sorpresa. Rara vez lo llamaba directamente. Don Ramón, he recibido su carta y me gustaría discutirla en persona, dije con tono neutro. ¿Podríamos reunirnos mañana en su oficina? Hubo un momento de silencio, como si estuviera calculando sus opciones. Por supuesto, hijo. ¿Te parece bien a las 11? Perfecto. Nos vemos mañana. Cuando colgué, Teresa me miraba con una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Estás seguro de esto, Ale? Completamente. Tu padre espera que llegue suplicando o intentando negociar. No tiene idea de lo que le espera. Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente cada detalle de mi plan. No podía fallar nada. A las 10:30 de la mañana siguiente, vestido con mi único traje bueno, me dirigí a las oficinas de Inversiones Vega en el Paseo de la Castellana. El edificio, que alguna vez había sido impresionante, mostraba signos de decadencia mal disimulada. La recepcionista, una mujer de mediana edad con aspecto cansado, me condujo al despacho de don Ramón en el último piso. Mi suegro me esperaba de pie junto a la ventana, con doña Dolores sentada en un sillón cercano. Ambos tenían esa expresión de superioridad que siempre me había irritado. Alejandro, hijo, siéntate, me invitó don Ramón, señalando una silla frente a su imponente escritorio de caoba. Supongo que vienes a hablar sobre nuestro acuerdo. En realidad, vengo a entregarles esto, respondí, sacando de mi maletín la carta de Carlos y depositándola sobre el escritorio. Don Ramón la tomó con el ceño fruncido y comenzó a leerla. A medida que avanzaba, su rostro se iba transformando, pasando de la confusión a la ira. ¿Qué significa esto?, bramó finalmente. ¿Estás rechazando tu responsabilidad? No hay ninguna responsabilidad que rechazar, don Ramón, respondí con calma.
Nunca hubo un acuerdo de que yo pagaría por la boda. De hecho, tengo correos electrónicos de doña Dolores específicamente insistiendo en que era su regalo para nosotros. Doña Dolores se levantó, con el rostro pálido. Ramón, por favor, creo que deberíamos hablar de esto en privado. No hay nada que hablar, respondió su marido, golpeando el escritorio con el puño. Este ingrato se ha aprovechado de nuestra generosidad y ahora se niega a cumplir con su deber. ¿Deber?, repetí con incredulidad. ¿Se refiere al deber de salvar a Inversiones Vega de la quiebra con mis inexistentes 160.000 euros? El silencio que siguió a mis palabras fue revelador. Don Ramón me miró como si me viera por primera vez, con una mezcla de sorpresa y temor. No sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz había perdido firmeza. Sé todo sobre la situación de su empresa, don Ramón. Sé lo del proyecto fallido en Colombia, sé sobre la investigación de la Fiscalía, sé incluso sobre los pagos a ciertos políticos locales. Estás fanfarroneando, dijo, pero el sudor que comenzaba a perlar su frente lo delataba. Tengo pruebas de todo, continué, implacable. Y si intentan presionarme de nuevo con esta absurda demanda, me veré obligado a entregarlas a las autoridades competentes. El rostro de don Ramón se contorsionó en una mueca de furia. Por un momento pensé que iba a lanzarse sobre mí, pero doña Dolores lo sujetó del brazo con fuerza. Basta, Ramón, dijo con voz firme. Luego se volvió hacia mí. ¿Qué es lo que quieres, Alejandro? ¿Dinero? ¿Un puesto en la empresa? Negué con la cabeza, levantándome para irme. No quiero nada de ustedes, excepto que nos dejen en paz a Teresa y a mí. Olviden esa absurda deuda y no volveremos a hablar del tema. Continúen con sus vidas y nosotros con la nuestra. Don Ramón se derrumbó en su sillón, de repente pareciendo 10 años mayor. No lo entiendes, murmuró. Estamos al borde del abismo. Necesitamos ese dinero. Deberían haberlo pensado antes de intentar estafar a su propia familia, respondí, dirigiéndome a la puerta. Ah, y una cosa más, Teresa lo sabe todo. Ella está completamente de mi lado en esto. Dejé el despacho con la cabeza alta, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado esta batalla, pero sabía que el precio sería alto. La relación de Teresa con sus padres probablemente nunca se recuperaría del todo. Pero mientras bajaba en el ascensor, recibí un mensaje de ella. ¿Cómo ha ido? Le respondí con una simple palabra: ganamos. Y supe que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. Porque teníamos algo que los Vega, con todo su dinero y poder, nunca habían tenido: honestidad y amor verdadero. Salí de las oficinas de Inversiones Vega con una extraña mezcla de emociones. La victoria tenía un sabor agridulce. Por un lado, había conseguido neutralizar la amenaza que mis suegros representaban para nuestra estabilidad económica. Por otro, sabía que acababa de abrir una brecha que quizás nunca se cerraría. Teresa me esperaba en una cafetería cercana, El Botín, un lugar histórico donde normalmente no habríamos podido permitirnos almorzar. Pero hoy era un día especial. Cuando entré, la vi sentada junto a la ventana, mordisqueándose nerviosa la uña del pulgar, un hábito de su infancia que reaparecía en momentos de estrés. Ya está hecho, le dije sentándome frente a ella. ¿Cómo reaccionaron?, preguntó con voz temblorosa. Le conté todos los detalles del encuentro mientras compartíamos una ración de jamón ibérico y pan con tomate. Con cada palabra, veía cómo su rostro pasaba de la ansiedad a la determinación, y finalmente, a una serena resignación. Nunca pensé que llegarían a esto, dijo finalmente. Siempre supe que papá era ambicioso y a veces despiadado en los negocios, pero intentar estafarnos. Están desesperados, Teresa. La gente desesperada comete errores. Apenas habíamos terminado nuestro café cuando el móvil de Teresa comenzó a vibrar. Era doña Dolores. Mi esposa me miró, indecisa. Deberías contestar, le dije. Es tu madre, después de todo. Teresa asintió y respondió la llamada, poniendo el altavoz pero manteniendo el volumen bajo. Mamá. Teresa, cariño, necesitamos hablar. La voz de doña Dolores sonaba tensa, controlada. Lo que ha pasado esta mañana,
tu padre no estaba pensando con claridad. Estamos pasando por un momento difícil. ¿Un momento difícil?, repitió Teresa con incredulidad. ¿Es así como llamas a intentar estafar a tu propia hija y a su marido? No era una estafa, protestó doña Dolores, aunque sin mucha convicción. Simplemente pensamos que, como Alejandro está a punto de conseguir ese ascenso, podría ayudarnos temporalmente. Íbamos a devolverle el dinero, por supuesto. Teresa me miró con una ceja alzada. Ambos sabíamos que esa era una mentira descarada. Mamá, Alejandro y yo sabemos exactamente cuál es la situación de la empresa. Miguel nos ha puesto al día. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Miguel? ¿Tu hermano está metido en esto? La voz de doña Dolores adquirió un tono peligroso. Miguel solo nos contó la verdad, algo que vosotros deberíais haber hecho desde el principio. Si estabais en problemas económicos, podríamos haber hablado. Pero en lugar de eso, decidisteis manipularnos. No lo entiendes, Teresa, la voz de su madre se quebró ligeramente. Tu padre está destrozado. La empresa lo es todo para él. Si la pierde, eso no justifica lo que habéis hecho, respondió Teresa con firmeza. Necesito tiempo, mamá. Necesitamos tiempo. Por favor, Teresa, ven a casa. Podemos arreglarlo todo. Somos familia. Vi cómo mi esposa cerraba los ojos, luchando contra las lágrimas. Adiós, mamá. Te llamaré cuando esté lista. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Sus ojos se encontraron con los míos, húmedos pero decididos. Has hecho lo correcto, le aseguré, tomando su mano. Lo sé. Pero, duele. Estábamos a punto de pedir la cuenta cuando el móvil de Teresa volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contestó con cautela. Diga. ¿Doctora Vega? Soy Elena Soto, de Radio Nacional. Estamos preparando un reportaje sobre presuntas irregularidades fiscales en empresas familiares y nos gustaría hablar con usted sobre Inversiones Vega. Teresa palideció y me pasó el teléfono. Buenos días, soy Alejandro García, marido de la doctora Vega. ¿Podría decirme de dónde ha obtenido este número? Es información pública, señor García. Como le decía a su esposa, estamos investigando varias empresas y el nombre de Inversiones Vega ha surgido en relación con posibles irregularidades fiscales y pagos a políticos locales. Nos gustaría su versión de los hechos. Sentí que se me helaba la sangre. Esto no formaba parte de mi plan. Yo no había filtrado ninguna información a la prensa. Lo siento, pero no tenemos comentarios al respecto. Buenas tardes. Colgué y miré a Teresa, que parecía a punto de desmayarse. ¿Qué está pasando, Ale? ¿Cómo saben? No lo sé, respondí sinceramente. No he hablado con ningún periodista. ¿Crees que Miguel? No, él nunca haría algo así sin consultarnos primero, dijo Teresa con convicción. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje de Carlos: enciende la televisión. Canal 24 horas. Ahora. Le pedimos al camarero que pusiera el canal de noticias en la pequeña televisión que había en la barra. Nos acercamos junto con otros clientes curiosos. En la pantalla, un presentador de aspecto serio estaba diciendo: fuentes anónimas han proporcionado documentación que sugiere una trama de corrupción que implica a varias empresas importantes, entre ellas Inversiones Vega, propiedad del conocido empresario Ramón Vega. Teresa se aferró a mi brazo con tanta fuerza que casi me hizo daño. En la pantalla aparecieron imágenes de la sede de Inversiones Vega, donde varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal entraban con maletines. Dios mío, murmuró Teresa. Están registrando las oficinas de mi padre. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Miguel. ¿Estáis viendo las noticias?, preguntó sin preámbulos. Sí, ¿qué demonios ha pasado, Miguel? No he sido yo, si es lo que estáis pensando, respondió con voz tensa. Pero tengo mis sospechas. ¿Recuerdas a Antonio, el socio de papá?
Lleva meses intentando deshacerse de su participación en la empresa. Creo que ha decidido saltar del barco que se hunde y ha tirado a mi padre por la borda en el proceso. ¿Dónde estás?, pregunté. Cerca de casa de mis padres. Voy a ir a ver cómo están. Deberíais manteneros alejados por ahora. Esto va a ser un circo mediático. Cuando colgamos, Teresa estaba mirando fijamente la pantalla donde ahora aparecía una foto de don Ramón en un acto público. Deberíamos irnos, le dije suavemente. Pagamos la cuenta y salimos apresuradamente. En el camino a casa, pasamos por un kiosco donde ya se veían los titulares de las ediciones digitales: empresario Ramón Vega investigado por fraude fiscal y soborno, el imperio Vega se desmorona, detención inminente del empresario Ramón Vega. Teresa caminaba como en trance. Cuando llegamos a nuestro apartamento, se derrumbó en el sofá. Esto es mucho peor de lo que imaginaba, Ale. Si detienen a mi padre. No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba. Don Ramón, con su orgullo y su necesidad de control, no soportaría la humillación pública. Y doña Dolores, que siempre había vivido para las apariencias, se enfrentaba ahora al mayor escándalo social imaginable. Mi teléfono no dejaba de sonar. Amigos, colegas, incluso el decano de la facultad querían saber si los rumores eran ciertos. Teresa también recibía mensajes constantemente, principalmente de compañeros del hospital preguntándole si estaba bien. A media tarde, Miguel nos envió un mensaje: papá acaba de ser detenido. Mamá está destrozada. Voy a quedarme con ella esta noche. Teresa lloró en silencio mientras yo preparaba té para ambos. Me sentía culpable por haber desencadenado todo esto, aunque sabía que no era realmente mi responsabilidad. Los Vega habían construido su imperio sobre arenas movedizas, y tarde o temprano se habría derrumbado. No es tu culpa, dijo Teresa, como si leyera mis pensamientos. Ellos tomaron sus decisiones mucho antes de que tú aparecieras en nuestras vidas. Me senté junto a ella y la abracé mientras las noticias seguían llegando. La Fiscalía había emitido un comunicado confirmando la investigación por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Se mencionaban cantidades: millones de euros en facturas falsas, cuentas en paraísos fiscales, propiedades no declaradas. El imperio Vega se desmoronaba ante nuestros ojos en tiempo real. Esa noche, mientras Teresa finalmente dormía gracias a un ansiolítico, me senté en el balcón con una copa de vino, contemplando las luces de Madrid. Pensé en cómo, en apenas unos días, nuestra vida había dado un vuelco completo. Había querido proteger a mi familia de una estafa, pero había acabado presenciando la caída de un imperio. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Miguel: papá pasará la noche detenido. Los abogados dicen que las cosas no pintan bien. Cuida de mi hermana. Le respondí con una promesa que tenía intención de cumplir, con mi vida. El día del ajuste de cuentas había llegado para los Vega, pero me temía que las repercusiones apenas estaban comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La detención de don Ramón ocupó las portadas de todos los periódicos y los informativos de televisión. El fraude Vega, lo llamaban, detallando cómo uno de los empresarios más respetados de Madrid había construido un imperio sobre cimientos de corrupción y engaños. Teresa pidió una excedencia en el hospital. No podía soportar las miradas de compasión, los susurros a sus espaldas. Yo intenté mantener mi rutina en la universidad, pero era difícil concentrarse en las clases cuando cada poco tiempo algún alumno me mostraba la última noticia en su móvil. Al tercer día, el decano me llamó a su despacho. Alejandro, siento mucho por lo que estás pasando, me dijo con sincera preocupación. Sé que esto no tiene nada que ver contigo o con tu trabajo, pero quizás sería mejor que te tomaras unos días libres. Para protegerte a ti y a la institución. Entendí lo que no decía: la universidad quería distanciarse del escándalo. No podía culparlos. Acepté el permiso y regresé a casa, donde encontré a Teresa hablando por teléfono en un tono que nunca le había oído antes. No, mamá, no voy a pedir a Alejandro que hable con la Fiscalía, decía con firmeza. Lo que papá hizo es inexcusable. Tiene que afrontar las consecuencias. Cuando me vio entrar,
articuló un silencioso «lo siento» y continuó la conversación. Entiendo que estés desesperada, pero nosotros no podemos hacer nada. Los documentos que tienen son reales. Miguel no los filtró y nosotros tampoco. Fue Antonio, y lo sabes. Finalmente colgó y se dejó caer en el sofá, exhausta. Mi madre quiere que interceda por mi padre, me explicó. Como si yo tuviera alguna influencia sobre la fiscalía. ¿Cómo está don Ramón?, pregunté, sentándome a su lado. En prisión preventiva. Sin fianza. Aparentemente, los jueces temen que intente huir del país. Mamá dice que está destrozado, que ni siquiera habla con los abogados. No me sorprendía. Don Ramón siempre había sido un hombre orgulloso. Verse reducido a un simple acusado, despojado de su poder y prestigio, debía ser insoportable para él. ¿Y Miguel? Está intentando salvar lo que se pueda de la empresa, por los empleados. Dice que hay gente que lleva 30 años trabajando para mi padre, no tienen culpa de nada. Admiré el sentido de responsabilidad de Miguel. A pesar de sus diferencias con su padre, estaba intentando proteger a los inocentes atrapados en el desastre. El timbre sonó, sobresaltándonos. Teresa miró por la mirilla y abrió la puerta. Era Carmen, su mejor amiga desde la Facultad de Medicina, cargada con bolsas de comida. «Os he traído cena», anunció, entrando como un torbellino. Y no acepto un no por respuesta. Necesitáis comer algo que no sea comida a domicilio. Mientras Carmen preparaba una tortilla en la cocina, Teresa y yo pusimos la mesa. Era extrañamente reconfortante hacer algo tan mundano en medio del caos. Hoy me llamó Lucas, comentó Carmen mientras servía la comida. Lucas era su marido, periodista en El País. Me dijo que están investigando a medio Madrid a raíz del caso de tu padre. Parece que han encontrado una red de corrupción que afecta a varios políticos y empresarios importantes. Teresa asintió sin sorpresa. Miguel me contó algo parecido. Dice que es solo la punta del iceberg. Comimos en un silencio relativo, agradecidos por la normalidad momentánea que Carmen había traído a nuestra casa. Cuando se fue, prometiendo volver al día siguiente, Teresa se acurrucó junto a mí en el sofá. ¿Sabes qué es lo más extraño, Ale? Una parte de mí se siente aliviada. Como si finalmente pudiera respirar. La miré sorprendido. ¿Aliviada? Sí. Toda mi vida he sentido la presión de ser una Vega. De estar a la altura de las expectativas, de mantener las apariencias, de ser perfecta. Ahora, todo eso se ha derrumbado. Ya no tengo que fingir. Entendí lo que quería decir. Teresa siempre había sido la hija modelo, la estudiante brillante, la doctora exitosa. Pero bajo esa fachada, había estado sofocándose. ¿Qué quieres hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Pero por primera vez, siento que puedo decidirlo por mí misma. A la mañana siguiente, Miguel apareció en nuestra puerta. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas y una barba incipiente que nunca le había visto. Los abogados dicen que papá podría enfrentarse a hasta 15 años de cárcel, nos informó sin preámbulos mientras le servía un café. Han encontrado cuentas en Panamá, Suiza, las Islas Caimán. Millones de euros. Teresa palideció. No tenía idea de que fuera tan grave. Nadie la tenía, excepto papá y Antonio. Y ahora Antonio ha hecho un trato con la fiscalía para reducir su condena. Está contándolo todo. Me sorprendió la calma con la que Miguel afrontaba la situación. Parecía haber asumido el papel de cabeza de familia de manera natural. ¿Qué pasará con Inversiones Vega?, pregunté. La empresa está acabada, respondió sin emoción. He conseguido vender algunas divisiones a competidores, con la condición de que mantengan a la mayoría de los empleados. Pero el nombre Vega es tóxico ahora mismo. Nadie quiere asociarse con él. Teresa tomó la mano de su hermano. Lo siento mucho, Miguel. Sé cuánto has trabajado para intentar salvar la empresa. Él se encogió de hombros. Era inevitable.
Lo que me preocupa ahora es mamá. Está completamente perdida. La han echado de todos sus clubes sociales, sus amigas no le cogen el teléfono. Y la casa, bueno, la han embargado. ¿Dónde está viviendo?, preguntó Teresa alarmada. En mi apartamento por ahora. Pero es temporal. No nos llevamos bien, ya lo sabes. Hubo un silencio incómodo. Los tres sabíamos que doña Dolores era tan culpable como su marido, aunque legalmente podría no estar implicada. ¿Qué va a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé. Tiene una hermana en Valencia, quizás pueda irse con ella. Lo que está claro es que su vida en Madrid ha terminado. Después de que Miguel se marchara, Teresa estuvo callada durante horas. Finalmente, cuando estábamos preparándonos para dormir, me miró con determinación. Quiero ir a ver a mi padre. Me sorprendió, pero no dije nada. No era mi decisión. Necesito enfrentarme a él, Ale. Necesito preguntarle por qué lo hizo, por qué arriesgó todo, incluso a su familia. Te acompañaré, le dije simplemente. Al día siguiente, después de varios trámites burocráticos, nos encontramos en la sala de visitas de la prisión de Soto del Real. Don Ramón apareció escoltado por un guardia. Apenas lo reconocí. En una semana, había perdido peso, su rostro estaba demacrado y su habitual postura erguida había desaparecido, sustituida por una especie de resignación física. Teresa, dijo al vernos, ignorándome completamente. No esperaba verte aquí. Papá, respondió Teresa con voz neutra. ¿Cómo estás? Él hizo un gesto vago con la mano. Como puedes ver. No es el Plaza Ateneo precisamente. Incluso en su caída, don Ramón intentaba mantener cierta arrogancia. Pero Teresa no estaba dispuesta a seguirle el juego. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué arriesgaste todo? ¿Valía la pena? Don Ramón la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi respeto. Nunca te había oído hablarme así, Teresa. Nunca había tenido que ver a mi padre en prisión, replicó ella. Don Ramón suspiró, y por primera vez, vi algo de vulnerabilidad en él. No lo entenderías. Construí Inversiones Vega desde cero. Cuando empezaron los problemas, hace años, no pude aceptar que estaba fracasando. Un pequeño desvío de fondos aquí, una factura falsa allá. Para cuando quise darme cuenta, estaba atrapado en una red de mentiras demasiado grande para escapar. ¿Y la carta a Alejandro? ¿También fue parte de esa red de mentiras? Don Ramón me miró por primera vez, con algo parecido a la vergüenza. Fue un último intento desesperado. Los investigadores estaban estrechando el cerco, necesitábamos dinero rápido para tapar algunos agujeros. Así que decidiste estafar a tu propia hija, dije, incapaz de contenerme. Llámalo como quieras, respondió con un destello de su antiguo orgullo. Hice lo que tenía que hacer para proteger el legado de los Vega. ¿Qué legado, papá?, preguntó Teresa con tristeza. Ya no queda nada. La visita no duró mucho más. No había realmente nada más que decir. Cuando nos despedimos, don Ramón tomó la mano de Teresa. A pesar de todo, sigues siendo mi hija. Teresa retiró su mano suavemente. Siempre lo seré. Pero las cosas nunca volverán a ser como antes. De regreso en el coche, Teresa rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Como si finalmente estuviera dejando ir una parte de su vida que ya no le servía. ¿Sabes qué es lo más triste, Ale? En el fondo, siempre supe que algo así pasaría. Siempre hubo una parte de mí que sabía que la vida de lujo, los viajes, las fiestas, todo era una fachada. La abracé en silencio, dejando que procesara sus emociones. Cuando finalmente se calmó, me miró con una determinación renovada. Quiero empezar de nuevo, Alejandro. Lejos de todo esto. Lejos del apellido Vega y todo lo que conlleva. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. He recibido una oferta del Hospital La Fe, en Valencia. Un puesto en pediatría, mejor pagado que el que tenía aquí. Podríamos irnos,
empezar de cero. Valencia. La ciudad de la luz, de la paella, de las fallas. Lejos del escándalo, lejos de los recuerdos. La idea era tentadora. ¿Y la universidad?, pregunté, pensando en voz alta. La Universidad de Valencia tiene un departamento de historia económica excelente. Con tu currículum, no tendrías problemas en conseguir una plaza. Lo estaba considerando seriamente. Un nuevo comienzo para ambos. Piénsalo, me dijo Teresa, apoyando su cabeza en mi hombro mientras conducía de regreso a nuestro apartamento. Podríamos ser simplemente Alejandro y Teresa. Sin el peso del pasado. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, la ciudad que nos había visto enamorarnos y que ahora estaba manchada por el escándalo, empecé a imaginar una nueva vida en la costa mediterránea. Una vida construida sobre cimientos honestos, lejos de las sombras del imperio caído de los Vega. El traslado a Valencia fue más rápido de lo que imaginábamos. La Universidad de Valencia me ofreció una plaza en el Departamento de Historia Económica casi de inmediato. Su perfil es exactamente lo que estamos buscando, me dijo el director del departamento durante la entrevista por videollamada. No mencionó el escándalo Vega, pero ambos sabíamos que flotaba en el aire como un fantasma incómodo. Teresa consiguió el puesto en el Hospital La Fe, en la unidad de oncología pediátrica. Era un trabajo exigente, pero ella lo veía como una oportunidad para redimirse, para hacer algo verdaderamente significativo lejos de la sombra de su apellido. Encontramos un pequeño apartamento en el barrio del Carmen, en pleno centro histórico de Valencia. Era una tercera planta sin ascensor en un edificio antiguo, pero tenía encanto, con sus techos altos, suelos hidráulicos y un pequeño balcón que daba a una plaza llena de naranjos. Nada que ver con nuestro moderno piso de Madrid, pero eso era precisamente lo que buscábamos, un cambio radical. La noche antes de mudarnos definitivamente, Teresa tuvo una última conversación telefónica con su madre. Yo fingí estar ocupado empacando libros, pero no pude evitar escuchar. Sí, mamá, te enviaré la dirección. No, no es un barrio peligroso. Es diferente, más bohemio. No, Alejandro no me está obligando a irme, es una decisión que hemos tomado juntos. Cuando colgó, Teresa tenía esa expresión de cansancio que siempre aparecía después de hablar con doña Dolores. ¿Cómo está?, pregunté. Se ha instalado con su hermana en Valencia, en el Saler. Dice que viene bien para su asma estar cerca del mar, respondió Teresa con una sonrisa irónica. En realidad, es el único lugar donde la han acogido después del escándalo. ¿Crees que intentará vernos cuando estemos allí? Teresa se encogió de hombros. Probablemente. Pero ahora somos adultos, Ale. Podemos poner límites. El viaje a Valencia al día siguiente fue tranquilo. Habíamos contratado una pequeña empresa de mudanzas y seguimos el camión en nuestro coche, cargado hasta arriba con las cosas más personales, ropa, recuerdos, los juguetes de Macarena, nuestra gata. Era como si estuviéramos literalmente transportando nuestra vida a otro lugar. A medio camino paramos en una estación de servicio. Mientras tomábamos café, Teresa hojeaba distraídamente un periódico abandonado en la mesa contigua. De repente, su rostro se tensó. Mira, dijo, pasándome el periódico. En una pequeña columna en la sección de economía se leía: Ramón Vega acepta un acuerdo con la Fiscalía y admite todos los cargos. El artículo detallaba cómo don Ramón había confesado para obtener una reducción de pena, implicando a varios políticos y empresarios en el proceso. Su condena final sería de 7 años. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Teresa después de leer la noticia. En paz, respondió después de pensarlo un momento. Es lo justo. Ha hecho daño a mucha gente, incluida su propia familia. Debe asumir las consecuencias. Continuamos nuestro viaje en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Yo reflexionaba sobre cómo, en apenas unos meses, nuestras vidas habían dado un vuelco completo. De ser una pareja joven con un futuro prometedor en Madrid, a convertirnos en fugitivos de un escándalo, buscando reinventarnos en una nueva ciudad. Valencia nos recibió con un cielo despejado y una brisa marina que parecía susurrar promesas de nuevos comienzos.
Nuestro casero, Jordi, un hombre mayor con acento valenciano cerrado, nos esperaba en la puerta del edificio. Bienvenidos, bienvenidos, nos saludó efusivamente. Vais a estar muy a gusto aquí, ya veréis. El barrio es muy tranquilo, excepto durante las fallas, claro. Nos ayudó con algunas cajas mientras los de la mudanza subían los muebles más pesados. El apartamento, vacío hasta entonces, fue cobrando vida poco a poco con nuestras pertenencias. Era como si estuviéramos construyendo un nuevo hogar desde cero, pieza a pieza. Esa noche, exhaustos pero satisfechos, pedimos comida a domicilio y cenamos sentados en el suelo del salón, rodeados de cajas. Por nosotros, brindó Teresa, alzando su copa de vino. Por un nuevo comienzo. Por nosotros, respondí, chocando mi copa con la suya. Los primeros días en Valencia fueron un torbellino de actividad. Desempacar, organizar, familiarizarnos con el barrio, encontrar las mejores panaderías, los mercados, las rutas para ir al trabajo. Era como si estuviéramos redescubriendo la vida cotidiana. Teresa comenzó en el hospital casi de inmediato. Yo tenía unas semanas antes de que empezara el semestre universitario, así que me dediqué a acondicionar el apartamento y a explorar la ciudad. Cada día descubría algo nuevo, un pequeño café escondido, una librería especializada en historia, un parque donde los ancianos jugaban a la petanca por las tardes. Una mañana, mientras compraba en el mercado central, una estructura modernista impresionante llena de puestos de comida fresca, sentí una mano en mi hombro. Me giré sobresaltado y me encontré cara a cara con doña Dolores. Alejandro, dijo con esa voz controlada tan característica. Qué casualidad encontrarte aquí. No era casualidad, por supuesto. Valencia no era tan grande y el mercado central era un lugar emblemático. Además, Teresa le había dado nuestra dirección. Doña Dolores, respondí con educación pero sin calidez. No sabía que frecuentaba este mercado. Mi hermana viene cada semana. Hoy la he acompañado, explicó. Parecía más delgada, más envejecida. El escándalo había dejado huella en ella. ¿Cómo está Teresa? ¿Le gusta su nuevo trabajo? Está bien. Adaptándose. El hospital la mantiene ocupada. Hubo un silencio incómodo. Ambos sabíamos que había demasiadas cosas no dichas entre nosotros. Alejandro, comenzó finalmente, con un tono que no le había escuchado antes, casi humilde. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría ver a mi hija. La echo de menos. La miré con atención, buscando signos de manipulación, de falsedad. Pero por primera vez desde que la conocía, doña Dolores parecía sincera. Eso es decisión de Teresa, respondí. Hablaré con ella, pero no puedo prometerle nada. Asintió, aceptando mi respuesta. Sacó una tarjeta de su bolso y me la entregó. Este es mi número aquí en Valencia. Por favor, díselo. Esa noche, cuando Teresa volvió del hospital, le conté el encuentro. Se quedó en silencio un momento, mirando la tarjeta que le había entregado. ¿Qué opinas?, le pregunté finalmente. No lo sé, respondió honestamente. Una parte de mí quiere verla, saber cómo está. Otra parte teme que intente manipularme de nuevo, que me haga sentir culpable por no estar más presente en su vida ahora que papá está en prisión. No tienes que decidirlo ahora, le dije. Tómate tu tiempo. Una semana después, Teresa decidió llamar a su madre y quedar para tomar un café. Insistí en acompañarla, pero ella se negó. Necesito hacer esto sola, Ale. Establecer mis propios límites. Regresó 3 horas después, con una expresión serena que no le había visto en mucho tiempo. ¿Cómo ha ido?, pregunté cuando se sentó a mi lado en el sofá. Mejor de lo que esperaba. Mamá está diferente. Más humilde. Me ha pedido perdón, Ale. No recuerdo haberla oído disculparse nunca en toda mi vida. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Liberada. Le he dicho todo lo que necesitaba decirle, lo dolida que estaba por sus mentiras, por haber intentado usarnos, por haber permitido que papá actuara como lo hizo durante años.
Y ella me ha escuchado, de verdad. Sonreí, feliz por ella. ¿Vais a seguir viéndoos? De vez en cuando, respondió Teresa. Pero he sido clara, nuestra relación tiene que cambiar. Ya no soy la niña que siempre buscaba su aprobación. Y ella ya no es la matriarca de los todopoderosos Vega. Con el paso de las semanas, fuimos estableciendo una nueva rutina. Yo empecé mis clases en la universidad, donde nadie parecía interesado en mi conexión con el escándalo Vega. Era refrescante ser juzgado únicamente por mi trabajo, no por los pecados de mi familia política. Teresa se sumergió en su papel en oncología pediátrica, encontrando un propósito que nunca había tenido en Madrid. Estos niños me necesitan, Ale, me decía a menudo. No por mi apellido o mis contactos, sino por lo que puedo hacer por ellos. Una tarde, recibimos una carta. El sobre era sencillo, con el sello de la prisión de Picassent, donde don Ramón había sido trasladado para cumplir su condena. Teresa la abrió con manos temblorosas. Querida Teresa, y Alejandro, os escribo para pediros perdón. Sé que mis palabras pueden parecer vacías después de todo lo que he hecho, pero son sinceras. Me ha costado mucho tiempo, y perderlo todo, para darme cuenta de lo que realmente importa. Quiero que sepáis que no os guardo rencor. Al contrario, admiro vuestra integridad. Ojalá hubiera tenido el valor de ser honesto como vosotros. No espero respuesta, ni perdón. Solo quería que supierais que, a pesar de mis errores, os quiero. Con cariño, Ramón, papá. Teresa leyó la carta varias veces antes de guardarla en un cajón sin decir palabra. Nunca respondió, pero tampoco la tiró. Era una especie de tregua silenciosa con su pasado. 2 años después, nuestras vidas en Valencia estaban completamente establecidas. Yo había publicado un libro sobre historia económica de España que había sido bien recibido en círculos académicos. Teresa había sido ascendida a jefa de oncología pediátrica. Habíamos comprado un pequeño chalet en la huerta valenciana, con un jardín donde cultivábamos nuestros propios tomates y naranjas. De vez en cuando, Teresa veía a su madre para comer. Doña Dolores nunca venía a nuestra casa, y nosotros nunca íbamos a la suya. Era un equilibrio delicado pero funcional. Miguel nos visitaba con frecuencia. Después del escándalo había abandonado España durante un tiempo, viajando por Sudamérica, pero ahora había regresado y estaba montando un pequeño negocio de importación de café en Barcelona. Una tarde, mientras disfrutábamos de una paella en la playa de la Malvarrosa, Teresa me miró con una sonrisa enigmática. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó. Lo pensé un momento. No era nuestro aniversario, ni ninguna fecha especial que recordara. ¿Viernes?, aventuré, confundido. Teresa rió, una risa clara y genuina. Hoy hace exactamente 3 años que recibimos aquella carta de mis padres exigiendo el pago de la boda. Me sorprendí. Hacía tiempo que no pensaba en aquello. Parecía parte de otra vida, como si hubiera ocurrido a otras personas. ¿Y cómo te sientes al respecto?, pregunté con curiosidad. Teresa contempló el mar un momento antes de responder. Agradecida, dijo finalmente. Tan terrible como fue en su momento, esa carta nos liberó. De no ser por ella, quizás seguiríamos atrapados en la órbita de mis padres, intentando complacerles, viviendo según sus reglas. Comprendí exactamente lo que quería decir. A veces, los momentos más difíciles son los que nos empujan hacia la vida que realmente queremos vivir. Por la carta que lo cambió todo, brindé, alzando mi vaso de sangría. Por la carta, y por ti, respondió Teresa, chocando su vaso con el mío. Por tener el valor de enfrentarte a ellos cuando yo no podía. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. A lo lejos, las familias recogían sus cosas de la playa, los veleros regresaban a puerto, la vida continuaba su curso natural. Habíamos encontrado nuestro lugar, nuestra paz. Sin el peso de las expectativas ajenas, sin apellidos que defender, sin imperio que mantener. Solo éramos Alejandro y Teresa, construyendo nuestra vida juntos, día a día, en nuestra propia versión de la felicidad. Y eso, comprendí mientras abrazaba a mi esposa bajo el cielo valenciano, valía más que todos los imperios del mundo.